Hola, mi nombre es Ángel y me encuentro aquí en el canal El Comentario realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero para contar mi historia. Tengo 50 años y hasta hace un par de años creía que mi vida era un refugio seguro, una estructura sólida que había construido con esfuerzo, paciencia y mucho trabajo. Hoy estoy aquí porque necesito sacar esto de mi pecho, porque el silencio ahoga y porque sé que la realidad, por muy cruda que sea, tiene que ser contada. No vengo a buscar compasión, vengo a exponer la anatomía de una traición para que si alguien me está escuchando y siente que el suelo se hunde bajo sus pies, sepa que no está loco y que no está solo. La historia que voy a relatar es dura, es desagradable y tiene nombres y apellidos en mi cabeza. Aunque por respeto a la poca dignidad que me queda, cambiaré algunos detalles. Pero la esencia, el dolor y la putada tan inmensa que me hicieron son absolutamente reales. Todo empieza con la normalidad más aburrida y cotidiana que os podáis imaginar. Estuve casado con Marta durante casi 20 años. Nos conocimos en la universidad, en Madrid, cuando la vida era un folio en blanco y las promesas de futuro nos llenaban la boca. Yo estudiaba Derecho y ella empresariales. Nos enamoramos con esa fuerza ciega de la juventud, nos casamos a los 30 y empezamos a construir lo que yo consideraba un hogar. No tuvimos hijos, no porque no quisiéramos al principio, sino porque lo fuimos posponiendo por las carreras profesionales y, cuando nos quisimos dar cuenta, la inercia nos había convencido de que estábamos bien siendo solo dos. Yo trabajaba en un despacho de abogados, echando más horas que un reloj, dejándome la piel para pagar la hipoteca de nuestro piso en el barrio de Chamberí y para asegurarnos un nivel de vida cómodo. Marta, por su parte, trabajaba en el departamento financiero de una multinacional. Éramos un equipo, o eso creía yo. Y luego está mi hermano pequeño, Rubén. Nos llevamos 8 años de diferencia. En mi casa siempre ha habido una dinámica muy clara. Yo era el mayor, el responsable, el que sacaba buenas notas, el que nunca daba un problema. Rubén era el torbellino, el niño mimado, el que tenía una sonrisa para librarse de los castigos. Cuando mi padre falleció de un infarto, yo tenía 25 años y Rubén 17. Asumí un papel que no me correspondía del todo, me convertí en una especie de segundo padre para él. Le ayudé con los estudios, le pagué de mi bolsillo un máster cuando no encontraba trabajo y le saqué las castañas del fuego en más de una ocasión cuando se metía en líos de deudas o de relaciones tóxicas. Rubén siempre fue un seductor, un tipo carismático, de esos que entran en una habitación y acaparan todas las miradas. Nunca se tomaba nada en serio, iba saltando de trabajo en trabajo, de novia en novia, yo le reñía, le daba sermones, pero en el fondo le quería con locura. Era mi sangre, mi hermano pequeño. La relación entre Marta y Rubén siempre fue cordial, al menos durante los primeros 15 años. Al principio, Marta le veía como yo, como un chaval inmaduro al que había que guiar. Recuerdo cenas en casa donde ella le echaba la bronca por haber dejado otro trabajo, o por haber tratado mal a alguna chica. Rubén se reía, le decía que era una exagerada, y al final siempre terminaban bromeando. Con el paso del tiempo, Rubén fue madurando, o al menos eso aparentaba. Consiguió un puesto estable como comercial en una empresa de seguros, se compró un coche y empezó a alquilar un piso cerca de nuestra zona. Sus visitas a nuestra casa se hicieron más frecuentes. Venía a ver el fútbol conmigo, a cenar los fines de semana, a pedirnos consejo sobre cualquier estupidez. Yo estaba feliz de ver que por fin asentaba la cabeza y de que mi familia, mi mujer y mi hermano se llevaran tan bien. Pero el diablo está en los detalles, en esas pequeñas cosas que tu cerebro registra, pero que tu corazón se niega a procesar. Hace unos 3 años empecé a notar un cambio en la atmósfera de mi propia casa. Era algo sutil, casi imperceptible. Miradas que duraban una fracción de segundo más de lo normal. Risas demasiado cómplices por chistes que a mí no me hacían gracia. Conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando yo entraba en el salón. Empecé a sentirme como un invitado en mi propio matrimonio. Recuerdo una noche vieja. Estábamos los tres tomando las uvas. Cuando dieron las 12, fui a besar a mi mujer y ella giró la cara ligeramente, dándome la mejilla, para correr a abrazar a mi hermano con un entusiasmo que me dejó helado.
Me dije a mí mismo que estaba paranoico, que el estrés del despacho me estaba pasando factura, que era absurdo desconfiar de las dos personas que más quería en el mundo. El problema de la intuición es que rara vez se equivoca, por mucho que intentes silenciarla a base de lógica. Mi carga de trabajo en el bufete aumentó considerablemente. Me asignaron un caso de fusión empresarial que requería viajes constantes a Barcelona y Valencia. Pasaba días enteros fuera de casa. Marta siempre se mostraba comprensiva, me decía que no me preocupara, que me centrara en el trabajo, que ella aprovecharía para ir al gimnasio o salir con sus amigas. Y Rubén, el buen hermano, siempre se ofrecía a pasarse por casa para ver si ella necesitaba algo, para arreglar el grifo que goteaba o para hacerle compañía. Yo, en mi infinita estupidez, le daba las gracias. Le decía por teléfono desde la habitación de un hotel a cientos de kilómetros. Gracias por cuidar de ella, chaval. Hay que ser imbécil. La ceguera voluntaria es el mecanismo de defensa más poderoso del ser humano. Yo no quería ver. No quería ver que el perfume de mi hermano flotaba en el aire de mi recibidor cuando yo volvía de viaje un jueves por la noche. No quería ver que Marta protegía su teléfono móvil como si contuviera secretos de estado, llevándoselo hasta al baño. No quería ver que el kilometraje del coche de mi mujer apenas cambiaba, lo que significaba que apenas salía, a pesar de que me contaba historias sobre tardes enteras de compras con sus compañeras de oficina. Fui tejiendo un telón de mentiras piadosas para cubrir la realidad, porque aceptar la verdad significaba la destrucción total de mi universo. El golpe de gracia llegó un martes de noviembre. Era uno de esos días grises en Madrid, fríos y lluviosos, que te calan hasta los huesos. Yo tenía que haber volado a Bilbao a primera hora de la mañana, pero el cliente llamó a última hora de la noche anterior para cancelar la reunión por un problema de salud. Como estaba agotado, decidí no ir al despacho. No le dije nada a Marta. Pensé en darle una sorpresa, preparar un buen desayuno y pasar la mañana juntos antes de que ella se fuera a trabajar, ya que ese día entraba tarde. Salí a comprar churros y el periódico, con la ilusión de un crío. Cuando abrí la puerta de casa, noté un silencio extraño, no el silencio de la paz, sino un silencio denso, eléctrico. Dejé las llaves en la consola de la entrada despacio, sin saber muy bien por qué. Vi unos zapatos de hombre en el pasillo. No eran los míos. Eran unos mocasines marrones que yo mismo le había regalado a Rubén por su cumpleaños. En ese momento sentí que me inyectaban plomo en las venas. El corazón me empezó a latir con tanta fuerza que me dolía el pecho. Caminé hacia el dormitorio. Cada paso era una agonía. La puerta estaba entornada. No hizo falta que entrara. Escuché sus voces. Escuché la risa de ella, esa risa suave y ronca que yo creía que solo me pertenecía a mí. Y escuché la voz de él, mi hermano, mi sangre. Hablaban de mí, hablaban de lo agobiado que estaba yo con el trabajo, de lo conveniente que era mi viaje a Bilbao. Me quedé allí, paralizado, sujetando una bolsa de papel con churros que de repente pesaba 1 tonelada. No sentí rabia en ese instante. Sentí un vacío absoluto, como si me hubieran arrancado las entrañas y me hubieran dejado solo la piel. La traición no es un puñetazo, es un veneno que te paraliza. Me di la vuelta, salí de mi propia casa en silencio, cerré la puerta con cuidado y bajé a la calle. Me metí en el coche y conduje sin rumbo fijo durante horas. Acabé en la sierra, mirando un paisaje que no veía, con la mente en blanco y el alma destrozada. No volví a casa esa noche, me fui a un hotel. Apagué el móvil. Necesitaba asimilar que mi vida entera había sido una farsa durante los últimos años. Mi mujer, la persona con la que había jurado compartirlo todo, la mujer que dormía a mi lado, que me decía, te quiero mirándome a los ojos, se estaba acostando con mi hermano, y mi hermano, el chaval al que yo había criado prácticamente, al que había sacado de 1000 apuros, al que había sentado en mi mesa domingo tras domingo, me estaba apuñalando por la espalda con la mayor frialdad imaginable. La doble traición es algo que te quiebra la mente. No puedes enfadarte con uno sin que te duela el otro. Es una pinza mortal que te asfixia. Al tercer día encendí el teléfono. Tenía decenas de llamadas perdidas de Marta, de Rubén, de mi madre, de compañeros de trabajo. Mensajes fingiendo preocupación. Ángel, cariño, ¿dónde estás?
Ángel, hermano, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Leer esas palabras de preocupación manchadas de la más absoluta hipocresía me provocó una arcada física. Tuve que ir al baño del hotel a vomitar. Fue entonces cuando la tristeza dio paso a la rabia. Una rabia fría, calculadora, oscura. Llamé a Marta. Le dije que estaba bien, que había tenido una crisis de estrés y que necesitaba estar solo unos días. Le dije que volvería el viernes por la tarde. Fui a mi despacho, hablé con un colega especializado en familia y le conté la situación. Empecé a preparar el divorcio antes siquiera de confrontarla. Quería tenerlo todo atado. Quería proteger lo que era mío, porque ya me habían robado todo lo demás. El viernes volví al piso de Chamberí. Marta me recibió con cara de preocupación ensayada, intentando abrazarme. La aparté con un gesto seco. Me senté en el sofá, la miré a los ojos y dejé que el silencio se apoderara del salón. Ella empezó a balbucear, a preguntar qué me pasaba, por qué la miraba así. Yo solo dije una frase. Los mocasines de Rubén en el pasillo el martes por la mañana. Vi cómo se le caía la máscara, vi el pánico en sus ojos, vi cómo el color abandonaba su rostro. No hubo negación, no hubo excusas. Se echó a llorar de esa forma histérica y patética que tienen los cobardes cuando son descubiertos. Empezó a decir que lo sentía, que había sido un error, que las cosas entre nosotros estaban frías, que él la comprendía. Palabras vacías que me sonaban a ruido blanco. Le dije que hiciera las maletas y que se fuera, que no quería volver a verla en mi vida, que los papeles del divorcio le llegarían la semana siguiente. Luego vino la parte más dura, llamar a Rubén. Le cité en un bar discreto, lejos del barrio. Llegó con su habitual sonrisa altanera, pensando que le iba a pedir consejo sobre mi supuesta crisis matrimonial. Cuando se sentó, no le dejé hablar. Le conté exactamente lo que sabía. Su reacción fue distinta a la de Marta. Él intentó justificarse, intentó echarme la culpa a mí. Me dijo que yo la tenía abandonada, que yo solo pensaba en el trabajo, que ellos se habían enamorado y que no habían podido evitarlo. El cinismo de sus palabras fue como ácido. Me levanté, le agarré del cuello de la camisa por encima de la mesa y le acerqué a mi cara. Le dije que para mí había muerto, que no tenía hermano, que si se acercaba a mí o a mi madre le iba a destrozar la vida. Le solté, pagué mi café y me fui sin mirar atrás. Los meses siguientes fueron un descenso a los infiernos. El divorcio fue un trámite frío y doloroso. Tuvimos que vender el piso de Chamberí, repartir las ganancias y desmantelar 20 años de recuerdos en cajas de cartón. Lo peor no fue la burocracia, lo peor fue la onda expansiva. Tuve que sentarme con mi madre, una mujer de 75 años, y explicarle por qué me divorciaba y por qué no iba a volver a coincidir con Rubén en ninguna cena familiar. Ver llorar a mi madre, ver cómo se le partía el corazón al saber que sus dos hijos se odiaban por algo tan sucio, es una imagen que me perseguirá hasta el día que me muera. Ella intentó mediar, intentó decir que el perdón es cristiano, que la familia es lo primero. Tuve que ser muy duro con ella y prohibirle que mencionara el nombre de mi hermano en mi presencia. Caí en una depresión profunda. El estrés postraumático de una traición así no es ninguna broma. Pasaba los días en piloto automático en el despacho y las noches bebiendo whisky en un apartamento de alquiler para intentar dormir sin soñar con ellos. Me aislé de mis amigos porque me daba vergüenza. El hombre engañado, el cornudo, el idiota que mantenía al hermano para que se acostara con su mujer. El machismo inherente en nuestra sociedad hace que, además del dolor, sientas una humillación pública insoportable. Sentía que todos me miraban con lástima o con burla. Fui a terapia. Me costó horrores dar el paso, porque yo era de esa generación de hombres a los que nos enseñaron que los problemas se tragan y se solucionan solo echándole huevos. Pero no podía más. La psicóloga me salvó la vida, literalmente. Me ayudó a entender que la culpa no era mía, que yo podía haber trabajado mucho, que podíamos haber tenido problemas en el matrimonio, pero que la decisión de cruzar esa línea moral y destruir una familia fue exclusivamente de ellos. Son dos adultos egoístas, narcisistas y carentes de cualquier tipo de empatía. Juntaron sus miserias y decidieron dinamitar mi vida en lugar de tener el valor de dar la cara y hacer las cosas de frente. Hoy, 2 años después, sigo reconstruyéndome. No voy a mentir diciendo que estoy curado,
y que todo es luz y color. Hay días en los que el fantasma de la rabia vuelve, en los que la injusticia me muerde por dentro. Me entero por terceros de que ellos siguen juntos, viviendo su supuesta gran historia de amor sobre las cenizas de mi cordura. Allá ellos. El karma no sé si existe, pero la conciencia sí, y espero que algún día la suya no les deje dormir. He aprendido a vivir con la cicatriz. Me he centrado en mí, en mi salud mental, en viajar, en redescubrir aficiones que había aparcado por centrarme en ser el proveedor perfecto. He aprendido que la lealtad es un bien muy escaso y que la sangre no garantiza absolutamente nada. La verdadera familia es la que te demuestra respeto, la que te cuida cuando estás de espaldas. Y ellos me apuñalaron repetidamente mientras yo les ponía la mesa. Cuento todo esto en este espacio tan serio y necesario, porque la salud mental tras una traición traumática es un tema tabú. La gente te dice que pases página, que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo por sí solo no cura nada, solo infecta la herida si no la limpias bien. Hay que pasar por el dolor, hay que asumir la pérdida, hay que llorar, hay que cabrearse y sobre todo hay que pedir ayuda profesional. Si te han engañado, si te han destrozado la confianza, no te culpes. La traición define al traidor, no al traicionado. Tú eras quien amaba de verdad, tú eras quien confiaba. Esa es tu mayor virtud, aunque ellos la hayan utilizado como arma contra ti. Mi vida a los 50 años no es como la había planeado. Vivo solo en un apartamento más pequeño. No tengo trato con mi hermano, mi madre sufre por la división familiar y mi matrimonio es solo un mal recuerdo. Pero estoy en paz. Esa es la palabra. Paz. Nadie me miente cuando llego a casa. Nadie me traiciona por la espalda. Estoy construyendo unos cimientos nuevos, esta vez más sólidos, basados en la verdad y en el respeto por mí mismo. No es fácil empezar de cero a esta edad, pero es infinitamente mejor que vivir en una mentira decorada con sonrisas falsas. A todos los que estéis pasando por un infierno personal, a los que os hayan roto en pedazos las personas que más queríais, os digo que se sobrevive, se respira, se avanza un paso cada día. Al principio cuesta horrores salir de la cama, pero un día te levantas y te das cuenta de que no has pensado en ellos durante unas horas, y ese día empiezas a ganar la batalla. No dejéis que la amargura os convierta en personas que no sois. Llorad lo que tengáis que llorar, pero luego levantaos y mirad hacia adelante. Esta ha sido mi historia, dura, sin filtros y real como la vida misma. Os agradezco enormemente haber estado al otro lado escuchando este testimonio en un momento tan personal para mí. Por favor, os animo a todos a que os suscribáis al canal El Comentario para seguir apoyando este espacio de verdad y reflexión. Un saludo a todos y mucha fuerza.